buenos días, ¿cómo amanecen? Ya denme unos minuticos que estaba terminando la otra sesión y ya iniciamos, ¿vale? Bueno, gracias. Vale, profe, gracias. Buen día.
Bueno, voy a esperar 5 minutos para que se conecte más gente y iniciamos, ¿vale? Porque nada más hay 4 personas, o sea, 4 personas son las interesadas en hacer la sesión de hoy. Ok, profe. Bueno, buenos días para todos, ¿cómo amanecen? ¿Cómo me les ha ido? Buenos días, profe. Hola, Bien, profe. gracias a Buen día. Dios. Buen día, compañeros. Bueno, está Janet, está Emperatriz, Daudin, Ángela y mi persona conectada. Entonces esto va a ser rapidito. ¿Vieron el tutorial para hacer los planos de evacuación? Sí, señor. Sí, señor. Ok, ¿cómo les ha ido con esos planos? Porque ahorita vamos a explicar esa evidencia. Entonces, mientras tanto, vamos a ver un tema muy importante que es cómo realizar un plano, un plan de emergencia. Para ustedes, ¿qué es un plan de emergencia? Es como una estrategia que se hace o se implementa, se realiza en caso de cualquier adversidad natural. ¿Qué más puede ser? Como los pasos a seguir en caso de que suceda algo donde está. Ok, entonces los planes de emergencia y evacuación es algo que nosotros estamos en la etapa de implementar, de verificar. Ya denme un minutico, les voy a mostrar el siguiente video. Hola amigos, hoy hablaremos de los planes de emergencia. Antes de empezar a elaborar un plan de emergencia, tenemos que tener claras algunas cosas, la forma de trabajar, y en este video voy a explicarles en el fondo cómo se tiene que operar, cómo se tiene que trabajar para poder crear, elaborar un plan de emergencia que satisfaga las necesidades de cada organización, ¿ya? Antes de comenzar a elaborar un plan de emergencia, primero tenemos que entender cuáles son sus objetivos. Primero tenemos el objetivo general de un plan de emergencia, que es establecer, organizar, estructurar e implementar un protocolo para proteger eficazmente la vida ante situaciones de emergencia y también proteger todo el entorno también de la organización. ¿Ok? Ese es el objetivo general, vale decir, realizar todas las actividades necesarias para definirlas, para poder proteger eficazmente la vida en situaciones de emergencia, ya sean de origen natural, de origen técnico, de origen antrópico, que en un momento yo les explicaré de qué se trata eso. Después hay objetivos que son específicos, ¿ya? Primero, un objetivo específico es diseñar estrategias necesarias para que la empresa responda de manera adecuada ante una situación de emergencia. La empresa o la comunidad, dependiendo a quién esté dirigido. Enseguida, tenemos por objetivo específico minimizar el tiempo de reacción, ¿ya? Esto es muy importante porque en la medida que prolonguemos el tiempo de reacción, las personas van a estar en mayor contacto, por más tiempo, con potenciales peligros que eventualmente puedan dañar su salud, su integridad física. También otro objetivo específico es crear la brigada de emergencia, por supuesto. Este ente tan importante, brigada de emergencia, comité de emergencia, como ustedes lo quieran llamar, este comité, este grupo tan importante que es el que lidera la emergencia en el momento que ésta se presente. Esos son básicamente los objetivos específicos.
Enseguida, para trabajar, para elaborar un plan de emergencia, tenemos que realizar una serie de pasos antes de ponernos a redactar el documento. Muchas veces nosotros descargamos un formato y hacemos algunos cambios y ahí completamos el plan de emergencia. Pero esto es algo erróneo debido a que por un mal trabajo en la elaboración del plan de emergencia, eventualmente podría redundar en que este documento quede mal hecho y finalmente no se cumpla con el objetivo, que es minimizar las lesiones, que es proteger al trabajador en situaciones de emergencia. Lo primero que tenemos que hacer, antes de empezar a redactar, insisto, es hacer un análisis de vulnerabilidad, ¿ya? ¿De qué se trata esto? Primero, de determinar cuáles son las amenazas que eventualmente se pueden dar en un determinado lugar, en una determinada empresa, ¿ya? Estas amenazas pueden ser de origen natural, terremotos, tsunamis, rayos, por ejemplo, que caen, que produzcan, por ejemplo, un incendio, o cualquier cosa de origen natural, una inundación, por ejemplo. Todo eso son amenazas de origen natural. La idea es confeccionar un listado de todas las posibles amenazas de origen natural para después evaluar qué tan probable es que éstas se materialicen y ocurran efectivamente y poder determinar cuáles son las actividades que tenemos que realizar para proteger a los trabajadores o a las personas en este tipo de situaciones. También existen las amenazas de origen técnico. Estas amenazas son aquellas que tienen que ver con el proceso propiamente tal de la empresa, por ejemplo, una fuga de gas o de algún químico, o por ejemplo algún incendio a propósito también de una fuga de algún elemento combustible, o bien por alguna falla eléctrica, etcétera. Todo lo que tiene que ver con los procesos de la empresa propiamente tal, las emergencias que se originan a propósito de eso se llaman emergencias de origen técnico o tecnológico. Y en tercera categoría tenemos también las amenazas de origen antrópico, de origen social. Estas amenazas tienen que ver con el entorno de la empresa, por ejemplo, o del lugar específico para el cual estamos creando este plan de emergencia. Como por ejemplo atentados terroristas, situaciones donde hay actos de vandalismo, por ejemplo, algún hecho delincuencial. Esto no lo tenemos que dejar fuera de nuestro plan de emergencia porque tenemos que definir las actividades necesarias para proteger a las personas en este tipo de situaciones igual. Entonces, esas son todas las amenazas, las de origen natural, las de origen técnico, las de origen antrópico. Cada una de ellas deberíamos incorporarla en nuestro análisis de vulnerabilidad. Un paréntesis, el siguiente video vamos a explicar específicamente cómo se realiza el análisis de vulnerabilidad a través de una matriz de vulnerabilidad, que es un poco más complejo y necesitamos un poco más de tiempo. Pero por ahora, digamos que los eventos que son más probables que ocurran, ustedes lo van a incorporar en su plan de emergencia. Además, en esta etapa de análisis de vulnerabilidad vamos a determinar quiénes son los elementos que tenemos bajo riesgo, personas, equipos, infraestructura, etcétera, para poder determinar cuáles son las actividades que vamos a realizar. Y por último, tenemos que determinar cuáles son, en el fondo, las estrategias que vamos a seguir. Segundo paso para elaborar, o fase número 2 también podemos decirle, para elaborar un plan de emergencia antes de redactar, es la fase de organización. Nosotros vamos a definir una estructura de organización donde, por supuesto, que lo primero va a ser la gerencia, o por ejemplo, si es un plan de emergencia a nivel comunitario, una alcaldía, por ejemplo, una gobernación, quienes son los que nos van a proveer de los recursos necesarios para poder materializar nuestro plan de emergencia. Esa es la escala más elevada en cuanto a la jerarquía en nuestra organización dentro del plan. Pero enseguida vamos a tener una agrupación técnica que va a abordar directamente la emergencia, que también se le conoce como este comité de emergencia, esta brigada de emergencia, que son las personas que van a integrar este grupo selecto, que van a tener distintas funciones. Algunos, por ejemplo, van a actuar en situaciones de lesiones, aplicando primero auxilio, aplicando esta atención primaria. Otros van a responder ante situaciones de incendio, por ejemplo, una brigada específicamente que tenga mayores niveles de aprendizaje en cuanto a lo que es la extinción de incendio o amagar un incendio. Y también puede ser la parte comunicacional, las personas que van a tener alguna actividad relacionada con comunicar el momento adecuado donde se va a realizar, por ejemplo, una evacuación. Esa es la fase 2. Enseguida vendría una fase 3, que es específicamente la aplicación del plan, que tiene que ver con ya llevar la implementación a la práctica. Una vez que ya nosotros definimos las actividades, una vez que nosotros ya definimos
las personas, los distintos niveles jerárquicos, una vez que ya definimos cómo vamos a actuar para cada tipo de amenaza, lo importante en cada tipo de amenaza es actuar antes, durante, y después. Esto es muy importante que se recuerden. Antes son todas las actividades en las cuales nosotros preparamos nuestro entorno para la situación de emergencia, de modo de poder enfrentarla de manera adecuada. Eso es definir, por ejemplo, una zona de seguridad. Eso es ir chequeando permanentemente que las vías de evacuación estén despejadas. Es determinar algunas fuentes de peligro que, una, o puedan generar algún tipo de emergencia, o dos, en la situación de emergencia se puedan convertir en un factor de riesgo que puede incrementar el daño a la salud de los trabajadores o de las personas. ¿Ya? Eso es lo que tiene que ver con planificar, con el antes de la emergencia. Durante la emergencia, nosotros vamos a explicarle a las personas cómo son las acciones que ellos tienen que realizar mientras se desarrolla la emergencia, ¿ya? Por ejemplo, en un sismo, cuándo nos vamos a quedar en el lugar, cuándo vamos a evacuar el lugar, etc. Todo lo que se tiene que desarrollar antes de la emergencia. Y después es cómo vamos a enfrentar los posibles daños que eventualmente nos puedan generar esta situación de emergencia. Daños a la salud, realizando las atenciones primarias, comunicándonos con los centros o con los establecimientos de salud para que vengan a atender en una atención secundaria más profesional a las personas lesionadas, y también viendo los posibles daños estructurales que eventualmente se pudieran generar en nuestra empresa. En la fase de implementación, entonces, nosotros vamos a llevar a la práctica. Principalmente lo que tenemos que desarrollar acá es, por ejemplo, si nosotros identificamos alguna fuente de peligro en nuestra empresa o en la localidad donde estamos haciendo el plan de emergencia, corregir esas fuentes de peligro, despejar las vías de evacuación, instalar, por ejemplo, extintores, etc. Y además, en la parte de implementación tiene que ver con desarrollar las capacitaciones necesarias para que las personas tengan el conocimiento adecuado, tanto este grupo selecto, que tenemos que hacerles capacitación en primer auxilio, en respuesta ante situaciones de incendio, etc., en el tema de la evacuación. También explicarles también al trabajador cómo responder en cuanto a una evacuación, por dónde salir, cómo salir, etcétera, con qué ritmo salir, en qué velocidad, y también capacitar a la gente común y corriente, que quizás no va a tener ninguna función específica, sino que va a ser estas personas que tienen que obedecer las instrucciones de esta agrupación, también entregarles las capacitaciones básicas para que ellos puedan tener una respuesta rápida y eficiente. ¿Ok? Cuando ya hicimos todo este análisis que yo acabo de comentar acá, empezamos a redactar el plan de emergencia, ¿ya? Bueno, el plan de emergencia es un procedimiento, por ende tiene la misma estructura de un procedimiento cualquiera, ¿ya? Básicamente vamos a incorporarle algunos ingredientes, como por ejemplo, lo que tiene, que también tiene un procedimiento normal, objetivos, ¿ya? Que ya los mencionamos acá, los objetivos general, los objetivos específicos. Enseguida tiene un alcance, que en particular para el plan de emergencia es toda la organización, porque todas las personas tienen que ver con el plan de emergencia, ya sea directa o indirectamente. Unos participando de manera activa, como por ejemplo en temas de primeros auxilios, como por ejemplo en temas de extinción de incendios, y otras personas probablemente van a tener la participación de simplemente obedecer las instrucciones que están determinadas en el plan de emergencia. ¿Ok? Eso es lo que tiene que ver con el alcance. Enseguida vienen las responsabilidades, donde básicamente vamos a escribir la organización que nosotros definimos, vale decir, las responsabilidades que tiene la gerencia o el alto mando de la empresa o la comunidad en general. Enseguida vamos a definir las actividades que tiene, por supuesto, el Departamento de Prevención de Riesgo, el experto en prevención de riesgo. También vamos a definir las responsabilidades que tiene la brigada de emergencia y en general todas las responsabilidades que sean necesarias de acuerdo al análisis que nosotros hicimos. Después de las responsabilidades vienen las definiciones. Como nosotros queremos que este documento, este plan de emergencia, sea accesible para cualquier persona, evidentemente es que nosotros vamos a entregar este documento, pero para que sea entendible vamos a incorporar cualquier palabra que eventualmente no sea tan clara para cualquier persona. Y ahí, en el ítem de definiciones, vamos a poner, por ejemplo, las definiciones de peligro, de plan de emergencia, de vulnerabilidad y en general todas las definiciones que sean necesarias para el buen entendimiento del documento. ¿Ok? Después de la responsabilidad sería
sumamente prudente definir específicamente la brigada de emergencia, cómo se estructura, cuáles son sus actividades, cómo se van a comunicar, etc. Después de la brigada de emergencia vendría el desarrollo del plan de emergencia propiamente tal, que es donde nosotros vamos a detallar todas las actividades necesarias antes, durante y después de cada situación de emergencia específicamente. Por ejemplo, vamos a hablar de temblores o de terremotos, qué se hace antes, durante y después de los terremotos. Después incendios, antes, durante y después de los incendios y así sucesivamente. ¿Cuáles son las situaciones de emergencia que vamos a incorporar en el desarrollo del plan de emergencia? Específicamente las que obtuvimos en nuestro análisis de vulnerabilidad. Todas estas amenazas que son más probables que se materialicen son aquellas situaciones de emergencia que las vamos a incorporar en nuestro plan. Después del desarrollo del plan, sería súper adecuado que viniera el plano de evacuación, ¿ok? Entonces ahí vamos a hacer un croquis, vamos a dibujar, probablemente nos vamos a conseguir el plano de la empresa, vamos a quitar algunos elementos que no son útiles y vamos a poner, por ejemplo, dónde están ubicados los extintores, por dónde, cuál es el sentido de la evacuación de cada trabajador dependiendo de la ubicación que éste tenga, porque probablemente en una empresa grande unos trabajadores van a evacuar por una parte, otros trabajadores van a evacuar por otra parte. Entonces eso va a estar claramente definido en los planos. Paréntesis, estos planos tenemos que distribuirlos en toda la empresa para que el trabajador esté absolutamente claro por dónde evacuar. Y por último, posterior al plano de evacuación, vendrían los anexos, que son todos los documentos que apoyan la ejecución del plan de emergencia. En estos anexos vendrían, por ejemplo, listas de chequeos para evaluar cómo se encuentran las vías de evacuación, cómo se encuentra la instalación eléctrica, cómo se encuentra, si encuentran, por ejemplo, fuentes de peligro que eventualmente en algún sismo puedan golpear o puedan dañar a algún trabajador, etc. Todos los documentos anexos, ¿ya? Bueno, chiquillos, nosotros nos preocupamos por realizar estas explicaciones que son simples. Claramente en 10 minutos de video no podemos dar una profundización muy al máximo, por eso que decidimos excluir el análisis de vulnerabilidad y en el siguiente video se va a cargar este análisis. Listo, eso de manera como para que ustedes tengan un poquito de teoría ahí en el tema de planes de evacuación. Entonces, resumiendo, es un programa en el cual se reconoce un análisis de vulnerabilidad, que ahorita se los voy a explicar cómo se realiza, ¿sí? De eventos que se puedan presentar y que de manera organizada nosotros podamos evacuar, salir de un sitio inseguro a un sitio seguro, a toda la población contratada, flotante, visitantes y otro tipo de personas que estén en nuestras instalaciones. ¿Qué es una emergencia? Toda situación que implica una perturbación parcial total de un sistema. Y es un evento que nosotros no deseamos, es indeseable y que puede producir un daño a nuestro sistema operativo. Entonces, muy importante para el tema de planes de emergencia tener claro cuáles son nuestros grupos de apoyo: bomberos, Policía Nacional, Defensa Civil, ambulancias, hospitales de nuestro cuadrante. No es simplemente colocar en nuestro plan de emergencia, no, llamemos a la línea 123, porque eso se demora más. Hay que tener claro cuáles son los números de nuestro cuadrante, ¿sí? Entonces, todo esto se basa en una normatividad, como todo lo que hemos venido estudiando. En esta tenemos varias normatividades, está la ley 9ª, está la resolución 2400, sobre todo esa hay que leerla, el decreto 1016, el decreto 1295, ¿sí? Entonces, todo esto va enmarcado a la política de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? ¿Cuál es la política? Una de las consignas de la política es garantizar el bienestar físico, social y mental de todos los trabajadores. Entonces, todo esto va enmarcado a nuestra política de seguridad y salud en el trabajo. ¿A quién abarca? A todos, ¿sí? A toda la organización, y tiene que tener un compromiso de la alta gerencia. Y ese compromiso de la alta gerencia debe estar representado en un presupuesto. ¿Por qué?
si yo hago el estudio o el análisis de vulnerabilidad y miro que nos hacen falta, es que no tenemos botiquines, no tenemos camillas, no tenemos dinero para capacitar a las brigadas de emergencia, no tenemos para adecuar bien las instalaciones, de nada sirve realizar este plan de emergencia y estaríamos incumpliendo con la normatividad, ¿sí? Entonces es muy importante en el presupuesto tener a los riesgos que está expuesta a la empresa, el tipo de proceso que manejamos, el tamaño de la empresa, la complejidad de nuestro plan y el tema de pólizas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son elementos para elaborar un plan de emergencia? Nuestra localización geográfica o urbana, elementos estructurales, cómo está diseñado nuestra empresa en materia estructural, si cuenta con ciertas medidas o hay que hacerle modificaciones. Las políticas de seguridad y salud en el trabajo, ese análisis de vulnerabilidad a posibles riesgos que se nos puedan presentar. ¿Sí? Tenemos que también tener un organigrama de funciones con el tema de lo que van a interpretar o van a manejar el tema de las brigadas. Hay 3 tipos de brigadas de emergencia. Las que son contra incendio, que combaten conatos de incendio. ¿Qué es un conato? Algo pequeño que se maneja con un extintor portátil. Cuando ya se convierte en un incendio declarado, ya eso solamente es personal capacitado, en este caso los bomberos. Tenemos que tener claro los grupos de apoyo, empresas del sector que nos puedan apoyar en caso de una emergencia y la red de apoyo de estas entidades que ya les había mencionado anteriormente, como los bomberos, la policía, defensa civil, etc. Y lo importante es tener un plan de evacuación, un plan de ayuda mutua, un mantenimiento de todos estos equipamientos de emergencia y un programa de capacitación. Es muy importante que ustedes ingresen a la brigada de su empresa. Esto es voluntario, esto no les van a pagar más, pero ustedes adquieren unas competencias en temas de seguridad y salud en el trabajo. Y lo último, hay que tener claro el programa de seguros. Los tipos de amenaza en sitio, tiempo y efectos. Entonces, ¿cuáles son los tipos? De manera natural, antrópica y tecnológica. Son los 3 tipos de amenaza que nosotros vamos a armar en nuestro análisis de vulnerabilidad. Y ahí yo le coloco una adicional que es otra amenaza, que es el ser humano. Ese análisis de vulnerabilidad se lleva por un diamante donde se miran los recursos, los procesos y las personas, ¿sí? Relación con el entorno, conocimiento y sostenibilidad. Si es efectivo, si tiene ese conocimiento, tiene un plan de acción. ¿Cuáles son los componentes de un plan de emergencia? Tener un procedimiento paso a paso. Por ejemplo, como ven en esta imagen, hay una persona que se da cuenta de que hay una amenaza, una emergencia y da alarma. Le avisa a otra persona y comienza la comunicación con el jefe de las brigadas, el jefe de intervención, y comienzan a hacer el despliegue, a verificar primero si es una emergencia y si hay que evacuar y si hay que atender a personas, ¿sí? Acá nos dicen que una amenaza es un peligro latente asociado a un fenómeno físico de origen natural, tecnológico o provocado por el hombre, que puede manifestarse en un sitio específico y en un tiempo determinado. Entonces aquí están los tipos de amenazas: naturales, tecnológicas y antrópicas. Entonces, la calificación de este análisis de vulnerabilidad es el siguiente. Hay 3 colores: si es posible, si es probable y si es inminente. Entonces, si es posible, se coloca el color verde; si es probable, el amarillo; y si es inminente que pase esa amenaza, es el rojo. ¿Sí? Acá nos dicen que vulnerabilidad es entendida como el factor de riesgo interno sujeto a un sistema expuesto. Entonces, vamos a mirar el análisis de vulnerabilidad. Estos PDF ya se los comparto al grupo de WhatsApp. Espérense un momentico, análisis, acá está. Entonces, el análisis de vulnerabilidad es una metodología que sí o sí tenemos que hacer cuando vamos a diseñar nuestro plan de emergencia. Es como esa evaluación inicial en la resolución 032, ¿sí? Entonces, aquí está un formato donde nos dicen de qué tipo es la amenaza. Por ejemplo, en este de origen natural, entonces se coloca movimientos sísmicos, terremotos, el origen natural que nos esté afectando. Si es de origen tecnológico, de origen social,
y se coloca acá, como está en este formato, por ejemplo, movimiento sísmico, se descubre según corresponda a la empresa. Entonces acá nos dan una definición. Eso ustedes lo leen con calma: eventos atmosféricos, incendios, explosiones. Entonces acá nos dice el fenómeno, si es posible. Entonces recordemos que el color asignado es el color verde para ese diamante. Y acá nos dan un comportamiento: es aquel fenómeno que nunca ha sucedido, puede suceder o es factible que suceda por historia, por antecedentes. Entonces se coloca el color verde. Si es probable, entonces acá nos dice: es aquel fenómeno que ya ha ocurrido en el lugar o en unas condiciones similares, es decir, que existen razones o argumentos técnicos científicos para que suceda. El amarillo. Y el inminente es que va a suceder sí o sí. Entonces acá nos dice: posible, nunca ha sucedido, color verde; probable, ya ha ocurrido, color amarillo; inminente, detectable de que va a ocurrir. Entonces acá nosotros lo que hacemos es llenar esta siguiente tabla, si es una amenaza interna o externa. Por ejemplo, movimiento sísmico, o sea, todo lo que son fenómenos naturales es externo, porque no depende de la empresa. Y todo lo que sea tecnológico es interno, porque sí depende de la empresa. Por ejemplo, en el caso de incendios. Y aquí están sus definiciones. Entonces uno lo que hace es analizar y va colocando acá. Ya, ¿qué valor se le coloca? Acá adelante tenemos los valores. Entonces tenemos que tener en cuenta la tabla de elementos y aspectos de vulnerabilidad a las personas, a los recursos y a los sistemas y procesos. Ese análisis de vulnerabilidad tiene una clasificación, que aquí está: criterio de respuesta, sí, la interpretación y la clasificación, que es de 1, 0 o 0, 5. Así como la matriz de evaluación inicial también se colocan esos valores. Y uno le da la asignación, una calificación. Aquí está: si un número de respuestas se encuentra entre un rango del 0,68 a 1, es bueno. Del 0,34 al 0,67 es regular, y malo es del 0 al 0,33. Lo mismo. Esto es una matriz en Excel formulada y nos da el 100%, y dependiendo de esos rangos vemos si nuestra empresa está mala, regular o bueno frente a estas acciones contra amenazas. Entonces, el tema que ustedes tienen que saber para diseñar el plano de evacuación es la señalización. Ustedes saben por qué en los semáforos hay 3 colores. ¿Qué significa el color rojo? ¿Quién me dice? El color rojo significa que la persona tiene que detenerse completamente. Pero, ¿qué connotación te da a ti? Ah, el rojo, estoy en un semáforo, ¿qué me indica? No solamente detenerse. ¿Peligro? Peligro, perfecto. El amarillo. ¿Qué significa el amarillo? Que la amenaza no está tan grave, por decirlo así. Precaución, listo. ¿Y el verde? Que puede transitar con tranquilidad. Listo, sí, pero ¿eso qué te indica? Seguridad. Entonces, por eso las rutas de evacuación, la señalización está en color verde, porque es una ruta segura. Entonces, que no se nos olviden el tema de los significados de los colores en seguridad. Vamos a ver un video que nos explican los tipos de señalización. Las señales de prevención tienen por objetivo informar a las personas de que están frente a una condición especial, un peligro o de una situación con riesgo, y deben evitarla o tomar las precauciones y protecciones adecuadas. Es fundamental asegurar que estén ubicadas en lugares que faciliten su visualización. Existen señalizaciones de prohibición, una señal que prohíbe un comportamiento riesgoso; precaución, advertencia o peligro, una señal que advierte de un peligro; recomendación o mandato, una señal que sugiere un comportamiento determinado; salvamento o emergencia,
Una señal con indicaciones relativas a salidas de emergencia, primeros auxilios o dispositivos de salvamento. Colores y diseños de las señalizaciones. Rojo. Se aplica en señales de detención, emergencia y prohibición. Si es de prohibición. ¿Ustedes escuchan el video? Sí, señor, se Sí, escucha bien. señor. Estoy leyendo el grupo de WhatsApp y que no se escucha nada, decía Emperatriz. Pero hace como 2 horas, profe. Ah, ok. Su aplicación geométrica es una corona circular con una barra transversal superpuesta a un símbolo negro sobre un fondo blanco. Si es de emergencia, su aplicación geométrica es un cuadrado o rectángulo sin borde y un símbolo blanco en su centro. Amarillo. Se aplica a señales de advertencia y precaución sobre peligros existentes. Su aplicación geométrica es un triángulo con borde negro y un símbolo negro en su centro. Verde. Señales informativas, rutas de escape, salidas de emergencia o de primeros auxilios. Su aplicación geométrica es un cuadrado o rectángulo sin borde y un símbolo blanco en su centro. Azul. Señales de recomendación, como uso de equipos de protección personal o acciones preventivas. Su aplicación geométrica es un círculo sin borde y un símbolo blanco en su centro. Instalación de señales de seguridad. Los distintivos de seguridad deben ubicarse en los lugares requeridos, ya sea sobre el elemento señalizado o bien indicando la dirección en que el elemento al que se hace alusión se encuentra. Lo más importante es que el letrero sea visible desde cualquier lugar de la habitación. La altura desde el piso será la adecuada para su visión, que en general es de 1,6 metros. En la práctica, la ley dispone que los locales o lugares de trabajo deberán contar con vías de evacuación adecuadas que, además de cumplir con las exigencias de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción en número, capacidad y ubicación, cuenten con la identificación apropiada para permitir la segura, rápida y expedita salida de todos sus ocupantes hacia zonas de seguridad. Las puertas de salida no deberán abrirse en contra del sentido de evacuación y sus accesos deberán conservarse señalizados y libre de obstrucciones. Las dependencias de los establecimientos públicos o privados deberán contar con señalización visible y permanente en las zonas de peligro, indicando el agente y o condición de riesgo, así como las vías de escape y zonas de seguridad ante emergencias. Además, deberá indicarse claramente por medio de señalización visible y permanente la necesidad de uso de elementos de protección personal específicos cuando sea necesario. Entonces, esta señalización debe ser fotoluminiscente. ¿Quién sabe qué significa eso? Que se pueda ver en la oscuridad, que sea visible. Correcto, así como cuando ustedes van en carreteras y ven esa señalización que se alumbra a medida que el carro con sus luces las coloca y uno puede ver ese tipo de señalización. Hay 3 tipos de señalización, las que son de nivel superior, las que son de nivel medio y las que son de nivel inferior. ¿Por qué creen que necesitamos esos 3 tipos de señalización? ¿Quién me indica? ¿Quién sabe por qué? Pues pienso yo que es algo tan sencillo como, pues, como un semáforo. Pues tiene 3 colores, se supone pues que no podemos estar con todas las señales, por decirlo de alguna forma, al rojo, sino pues hay unas que nos indican precaución, tener seguridad. Entonces por eso mismo son esas señales también que se identifican en su lugar, ¿no? Porque pues no es lo mismo las señales dentro de una casa como si estábamos fuera, como en una carretera, por ejemplo. No es lo mismo. Bueno, tienes razón en parte, pero la pregunta que hice es por qué se colocan en nivel superior, medio e inferior. La razón es la siguiente, por el tipo de amenaza que nosotros estemos presentando. Entonces, acá nos dicen que la señalización de nivel superior es la que se coloca por encima de los 2 metros, como lo ven acá en la presentación, ¿sí? Para que las personas puedan visualizar en un ángulo mejor, ¿sí? Dependiendo al tipo de emergencia, nosotros visualizamos la parte superior. Hay otra que es
de término medio, que es la que siempre vemos. Por ejemplo, la que les van a mostrar acá, que es la que están colocando en este momento en el video. Miren que cualquier persona puede observar esa señalización. Y acá nos dice, esta existe, las señales de nivel intermedio es para ser leída por los usuarios, así los planos de evacuación, las consignas de seguridad y las instrucciones. Entonces, un plano de evacuación el cual ustedes están diseñando se coloca en una señalización de término medio. Va en una altura de 1 metro hasta 2 metros. ¿Sí? Ahí es donde se va a colocar esa señalización intermedia. Para que sea de fácil lectura, fácil acceso para que cualquiera la pueda entender. Y la última es la señalización de nivel bajo. Cuando nosotros estamos en un incendio, donde hay ¿cómo es la palabra? Hay mucho humo, ¿sí? Entonces las personas tienen que evacuar de manera, van agachados y se van guiando por esa señalización. Entonces acá nos dice, señalización de baja altura, en caso de incendios y con la propagación de los humos, la señalización de nivel superior e intermedio no nos va a ser útil. Entonces por eso utilizamos esta, porque tenemos que evacuar gateando. Y ahí podemos ver esa señalización. Va a una altura de 0,40 metros del suelo o 40 centímetros para completar este tipo de señalización. Es muy importante que ustedes conozcan, porque a veces ciertas empresas tienen mucha señalización por esto. Entonces, miren dónde tiene que ir la señalización. En temas de escaleras, barandas, muchas empresas no cumplen con la normatividad. Listo. Bueno, entonces, yo les voy a mostrar a continuación la herramienta que ustedes tienen que utilizar. Ustedes van a entrar a Google y van a colocar Floor Planner, según el video. ¿Sí? Ustedes se loguean o se registran de manera gratuita, llámese con usuario de Facebook, usuario de LinkedIn o cualquier correo electrónico, y ustedes le dan iniciar sesión. Vamos a ver con qué, ya que me acuerdo con qué estaba yo logueado acá. Yo he hecho varios planos con esta aplicación. Ustedes no necesitan ser expertos en este tema de planos, ¿sí? Véanse el tutorial, espero que se lo hayan visto. Y ustedes van a hacer planos como el que están viendo a continuación. Y en el video nos dice que lo podemos ver en 2D o en 3D. Entonces usted le coloca la señalización que quiero. Que usted le coloque los accesorios que van, si es sala, comedor, si tiene escalera, la escalera. Y así como ven en esta presentación. Miren que yo acá le coloqué el botiquín, los extintores y el tema de señalización. Y si va a la camilla. Y ustedes lo llevan a un punto de encuentro. Miren que la señalización va hasta el punto de encuentro. Calle 5 con carrilera. Ustedes tienen que colocar la zona donde va. Y tienen que colocarme una nomenclatura, una convención. ¿Qué es una convención? Que colocan toda esta señalización y dicen qué significa. Entonces, les voy a mostrar lo que yo quiero que ustedes me hagan en su trabajo. Ustedes me van a hacer un plano de evacuación de su casa bien hecho. ¿Qué quiero en ese plano de evacuación? Vamos a mirar qué son los de este grupo.
Entonces, en ese plano de evacuación quiero esas indicaciones según la explicación del video utilizando esa herramienta. ¿Alguno de los aquí presentes le ha costado manejar esa herramienta viendo el tutorial o no? Ángela, Darwin, Emperatriz, Janet. Profe, pues yo anoche vi el tutorial y pues quiero ensayar hoy a ver cómo me va. Sí, no es tan difícil, simplemente ahí tienen Sí, el es fin de semana sencillo. para que vayan ustedes Yo ya mirando. empecé a Cuando hacer terminen el plano, lo que tienen que hacer es exportarlo. ya empecé a hacer el plano y pues ahí lo estoy trabajando, ya está diseñado como ese lugar donde yo vivo. No sabía era lo de la señalización, bueno, ya tenía, digamos que entre comillas, colocado el extintor, el botiquín, había hablado de una camilla, entonces estaba mirando dónde se acomodaban esas cosas, Sí, pero no sabía lo de las otras señalizaciones adicionales que había que colocar, creo que eso es lo que tengo pendiente. es correcto. Miren, un plano tiene que quedar como esta imagen. Ustedes colocan la señalización en verde, miren que acá se colocó el extintor. Si tienen un riesgo eléctrico, ¿dónde va el riesgo eléctrico? Donde están los tacos. Ustedes lo colocan, miren que acá lo colocan. Miren que acá se colocó el botiquín. Sí, acá colocaron la camilla, de acá está el punto de encuentro donde lleva toda la señalización. Estas son las convenciones. Usted está aquí, ruta de evacuación, salida de emergencia, etcétera. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Y que le coloquen, no, está en el baño, en la sala, el comedor, etcétera. Líneas de emergencia, entonces usted va a colocar, policía, no me va a colocar el 112, usted me va a colocar el número del CAI de su cuadrante. Los bomberos, ¿cuál es la localidad que atiende su sector? ¿Qué otro número de emergencia usted cree que colocaría y que le sirva en su plan de evacuación? Y lo coloca, ¿vale? Entonces vamos a ver acá. Este no le he calificado, este es del otro grupo. Vamos a ver si hicieron lo que yo les pedí. No, este no es la nueva evacuación. Vamos a ver. Hay unos que me hicieron, miren, acá. Por ejemplo, ella se la embarró porque utilizó una señalización negra. ¿Y la señalización de qué color es? ¿La ruta? Verde. Verde. Y ahí está mal, porque un plano tiene que indicar y utilizar esos colores. ¿Me hago entender? Pero me lo hizo bien. Miren que utilizó la plataforma. ¿Qué les estoy pidiendo también? Miren que ya me colocó, mira, colocó 112, no sé qué, lo que yo les dije que no colocaran, y lo hacen. Eso es lo que no quiero que ustedes hagan, y las personas que van a ver la grabación no quiero que me hagan eso. Y yo les pedí a ellos otra cosita. Por ejemplo, yo a ella le pongo 80, porque no es todo lo que yo le solicité. Pero utilizó la plataforma, que es algo que novedoso para ustedes. Acá hay otro plano de evacuación. Espera que cargue. Hay unos muy chéveres que me lo colocaron como yo quería. Vamos a ver, yo acá le coloqué 100%, creo que es este. Está demorando para cargar, vamos a descargarlo. Miren, a ella le faltó, pero igual yo se lo valí, que colocara la señalización hasta acá. No que solamente en la casa, sino que colocara el punto de encuentro. Miren que colocó Éxito Bosa Centro, Carrera Sur, eso es lo que yo quiero. Y acá colocó la dirección de su casa, las convenciones y esto. ¿Sí? Entonces, ¿usted qué va a colocar? Reduciendo el riesgo. Entonces, usted me va a colocar cuáles son las amenazas que usted, un análisis de vulnerabilidad, pero sin hacer la valoración. Usted me va a colocar cuáles son las amenazas a las que usted está expuesta en su casa. Ella colocó sismo, inundaciones, ¿sí? Entonces, ¿cuál es esa vulnerabilidad? Entonces, ella colocó sismo, derrumbe de casas, inundaciones, construcción en zona baja, porque esas son las amenazas que ella tiene. Factores de riesgo, evacuar en una zona segura, mantenimiento de los alcantarillados. Entonces, estos son las acciones. Y el plan familiar, entonces en el plan familiar usted me va a colocar cuáles son los integrantes que viven en su casa, la edad, y qué responsabilidad o cuál sería el rol
al momento de evacuar de esas personas. ¿Me hago entender? Sí, sí, señor. Más, le voy a tomar un pantallazo de esto al imprint, se lo voy a mandar al grupo. Eso es lo que yo quiero que ustedes me hagan, ¿sí? Un plano de evacuación parecido a ese, con sus convenciones, con esto. A esta le faltó que le colocara, por ejemplo, vamos a ver si yo acá puedo rayar. No, acá no puedo rayar. Pero algo así parecido. Con las recomendaciones que les estoy dando. ¿Se les complica o sí me pueden lograr el reto? Igual eso es para ustedes, porque ya ustedes diseñan su plan de evacuación de su casa. ¿Qué piensan? ¿Fácil, difícil? No, pues yo pienso que es como sencillo a la medida de nuestras posibilidades. Digo yo, ¿no? Es simplemente que ustedes vean el tutorial, las herramientas están ahí, es simplemente saberlas cómo colocar. El tutorial es muy completo, dura 23 minutos si no estoy mal, y lo van haciendo paso a paso. Y el lunes nos conectamos temprano. ¿El lunes a qué hora fue que quedó la clase? No recuerdo acá. Creo que es a las 8 de la mañana si no estoy mal. A las 8:30, profe, tenemos la tutoría del lunes. Ok, listo, entonces nos vemos a las 8:30. Y listo, y seguimos mirando los planes de evacuación para ayudarles a ese tema. El lunes es ¿qué? 19. Lunes 19, sí señor. Listo, y duramos media horita ahí para mirar el tema de cómo van, cada uno me va mostrando cómo les va quedando su plan de evacuación. Me comparten pantalla y ahí les voy ayudando. Después el miércoles, creo que también a las 8:30, miramos un tema que es el tema de seguridad vial. Señores, por favor, la evaluación final ya está habilitada para que ustedes puedan hacerla. Ya la pueden hacer desde ya y no esperar el último momento. ¿Dónde la pueden encontrar? Acá en evaluaciones le dan clic y acá le dan ver evaluación y la resuelven. Hasta el momento solo 2 personas la han realizado. Entonces ya ustedes pueden irla realizando. Miren que Luz Janet ya sacó 100. Pero Karime tiene que repetirla porque sacó 56.67. Tienen 2 opciones para repetirla, ¿vale? Sí, señor. ¿Claro hasta ahí? Sí, ¿O tienen alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Va a decir algo, Ángela? Pues estaba pensando más cómo hacerlo, porque lo que pasa es que como yo tengo una casa de 3 niveles, entonces estoy pensando cómo podría hacerlo. Una casa de 3 niveles, le toca hacer cada cuadrito, ¿sí? Entonces, usted coloca planta 1, planta 2, planta 3. Y en cada planta usted coloca el símbolo de escalera, bajando. Usted coloca la flechita. ¿Ok? Cada planta usted la puede hacer en una hoja. O ahí mismo, en una sola hoja de ese programa. Lo mismo en caso de ser un apartamento. ¿Qué quiere decir eso? Usted
yo como usted colocaría un extintor en la planta media. Ajá, ok. ¿Ya? Porque si hay un conato, entonces en el primer piso puede tomarlo en la planta, puede subir a la planta 2 y apagarlo. O si tiene mucho presupuesto, un extintor en cada planta. Pero si nada más tiene para uno, te coloca uno en la segunda planta, que si hay un conato en el tercer piso, la persona que está en el tercer piso puede bajar a cogerlo en el segundo piso. Lo mismo botiquín, lo mismo camilla. Ah, ok, perfecto, listo. Otra preguntita, profe. Por decir, yo tengo que hacer el croquis de cada piso, o sea, nivel 1, nivel 2, nivel 3, o... Sí, señora, usted hace porque usted vive en los tres. Usted, o sea, su casa es de 3 pisos, es una casa. Sí, sí, sí. Cosa diferente es que usted vive en un conjunto y usted vive en el piso 6. Usted nada más hace el croquis del piso 6 de su apartamento y coloca piso 6 y ya baja al piso 1, porque usted no está involucrado en los demás pisos. Ah, Sí. ok, profe. Pero como Esa es era una era mi casa, duda. usted sí está involucrado en los 3 pisos. Tiene que hacer el croquis de los 3 pisos. Ah, listo, listo, perfecto. Cosa diferente, como les expliqué, si viven en propiedad horizontal. Ustedes nada más hacen el croquis de su apartamento y colocan piso 6 y bajan escalera. O colocan el símbolo de las escaleras y colocan portería, qué sé yo, como ustedes diseñen el plano. Listo. Ok, Listo, profe. ¿Listo? pues. ¿Todo claro? Sí, ahora sí. Bueno, nos vemos el lunes. Feliz fin de semana. Igualmente, profe, bendiciones para todos. Gracias, profe. Muchas gracias Profe, por la bendiciones. clase. Gracias, que estén muy bien. Bendiciones también. Gracias.